Dios bendiga tu vida. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Juan capítulo 5 y vamos a estudiar la palabra de Dios hoy. Un tema maravilloso que de seguro va a bendecir grandemente tu vida. Juan capítulo 5 desde el verso 28 en adelante dice así la maravillosa palabra del Señor. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dios bendiga grandemente tu vida, Dios bendiga grandemente tu familia, Dios bendiga grande y poderosamente tu salud, tu bienestar. Dios te bendiga grandemente. El tema que nos va a ocupar hoy lleva por título la resurrección de los muertos y su destino eterno. La resurrección de los muertos y su destino eterno. Hoy se ha vuelto casi que popular la mala noticia de que ha fallecido un vecino, ha fallecido un familiar, la mala noticia de que alguien está agonizando a punto de fallecer. En medio de la situación que nos ha tocado vivir, estamos viviendo tiempos complejos, tiempos difíciles, tiempos proféticos, tiempos que están anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de toda esta situación que estamos viviendo, debemos de retomar preguntas. Si nunca te las ha hecho, debemos retomar preguntas como la siguiente: ¿a dónde va el alma, el espíritu de la persona que muere? ¿Será que todo culmina, como enseñan algunos, de que con la muerte se acabó todo? Solo somos materia y cuando morimos se acabó todo. ¿Qué dice la palabra del Señor tocante este tema? Volveremos a ver la persona que ha muerto, si hay un espíritu, si hay un alma, la volveremos a ver. La iglesia del Señor hoy tiene que recapitular temas esenciales de la palabra del Señor, como es la resurrección de los muertos. Por varias décadas ya esta doctrina, porque es una doctrina de la resurrección de los muertos, ha desaparecido de muchas iglesias, del vocabulario, del tema cotidiano de los cristianos. Y hoy en día el Señor nos exhorta, por medio de todo lo que está pasando, que volvamos a meditar en la doctrina de la resurrección de todos los muertos. La palabra de Dios menciona y promete que al final de los tiempos, habrá resurrección de los muertos. Unos van a resucitar para vida eterna y otros para confusión perpetua. Cuando nosotros nos vamos al libro de Juan, capítulo 5, encontramos a Jesús con un grupo de personas y encontramos en el versículo 24 que Jesús le dice a esas personas de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán su voz, la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Fíjense que Jesús, en esta expresión, antes de tocar los otros versículos, Jesús le está hablando a una audiencia, a un grupo de personas, y le está diciendo que ha llegado la hora, ha llegado el tiempo. Y esto se habló en el siglo I, donde los muertos espirituales, la palabra de Dios enseña en Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos los seres humanos han pecado, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. A la luz de la palabra del Señor sabemos y entendemos que la muerte no significa en la palabra de Dios que algo deja de existir. La muerte en la Biblia significa separación. Algo se separa. Cuando el ser humano muere, lo que pasa allí a la luz de la Biblia es que el alma, el espíritu se separa del cuerpo. De esa misma manera, cuando nosotros hablamos de muerte espiritual, estamos hablando que el ser humano está separado de su creador, está separado de Dios. Y a la luz de la palabra de Dios, esto se conoce como muerte espiritual. Entonces Jesús le dice a este grupo de personas, y por extensión a nosotros, nos dice: de cierto os digo, viene la hora, y la hora este es el momento cuando los muertos espiritualmente oirán la voz del Hijo de Dios, y el que oye la voz de Jesús vivirá.
Al oído de las personas le parecía esto como sorprendente, maravilloso. Y es cuando Jesús pronuncia lo que está en el versículo 28. Jesús dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando los que están en los sepulcros, en los cementerios, literalmente oirán la voz del Señor, y lo que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Una de las doctrinas que nosotros debemos de retomar a la luz de la palabra del Señor es la doctrina de la resurrección de los muertos, porque así lo enseña la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, el profeta Daniel también profetiza la resurrección de todos los muertos al final de los tiempos. Daniel capítulo 12, verso 2 en adelante, dice así: y muchos de los que duermen, de los que están muertos en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y lo que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La doctrina de la resurrección de los muertos es una doctrina fundamental que todo creyente de Jesucristo debe abrazar, debe creer. Todo creyente de Jesucristo tiene que entender esta doctrina. A lo largo de la historia nosotros vemos personas desde el siglo I hasta el siglo XXI, siglo presente, personas que se han levantado en contra de esta doctrina, burlándose de esta doctrina, diciendo que no hay resurrección de muertos, diciendo que no hay vida después de la muerte. Esto no es algo nuevo, esto es algo con lo que lidió nuestro Señor Jesucristo, con lo que lidió los apóstoles. El apóstol Pablo le tuvo que lidiar con este tipo de posturas y argumentos falsos, diabólicos y perversos que cuestionan la doctrina y la profecía de la resurrección de los muertos, de todos los muertos al final de los tiempos. Yo te voy a invitar que vayas conmigo a 1 Corintios, al libro de Corintios, capítulo 15, y vamos a pasearnos por el argumento de Pablo en defensa y en enseñanza y enseñando la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo, fíjense, capítulo 15, dice el versículo 12 en adelante. Pablo se consigue en la propia iglesia del Señor en Corintios con hermanos, se consigue con creyentes aparentemente que decían que no había resurrección de muertos. Y Pablo empieza su argumentación diciéndole a estas personas que si no hay resurrección de muertos, si la gente no puede regresar del mundo de los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Fíjese, en palabra del apóstol Pablo dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Fíjense cómo Pablo empieza su argumentación en defensa de la doctrina, de la enseñanza de la resurrección de los muertos. Dice: si predicamos a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes los corintios que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, dice el apóstol Pablo, tampoco Cristo resucitó. Si nadie puede regresar del mundo de los muertos, bueno, tampoco Cristo pudo haber regresado. Y dice él: y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él, Dios, resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan.
El apóstol Pablo en su argumento dice, nosotros, si es verdad que los muertos no resucitan, si es verdad que nadie puede regresar del mundo de los muertos y volver a vivir físicamente, entonces nosotros somos hallados falsos testigos, porque estamos testificando de Dios el Padre que resucitó, que levantó, que sacó a Jesucristo del mundo de los muertos. Físicamente lo levantó, lo vivificó, lo sacó, lo resucitó. Porque si los muertos, dice Pablo, no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Lo que es ley para nosotros, para el resto de los hombres, también es ley para el Hijo del Hombre, es decir, para Jesús. Así que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y sigue diciendo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, es decir, los que murieron en Cristo, perecieron, se perdieron, están en el infierno, atormentados y sufriendo y llorando. Fíjense la importancia de la doctrina de la resurrección de los muertos y con ella la doctrina de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al tercer día. Esta es una enseñanza fundamental para la iglesia del Señor, para todo creyente. Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis vosotros muertos en vuestros delitos y pecados. Una de las cosas que debemos de entender, hermano querido, hermana querida, amigo, amiga que estás allí en sintonía de tu programa, Palabra de Bendición, y quien habla para todos ustedes, el pastor Oscar Bauza de la Iglesia Bautista Cristo, la única esperanza. Debemos abrir el entendimiento, debemos abrir nuestro corazón a la palabra del Señor. Pablo está diciendo y nos enseña acá que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe no sirve, porque nuestra fe está fundamentada en el testimonio que nos dio el Padre a todos nosotros, Dios el Creador, a todos los seres humanos, con haber levantado a Jesucristo de entre los muertos. Nosotros sabemos a la luz de la palabra del Señor que el Cristo, nuestro Señor, fue al Calvario y murió en la cruz, diciendo él que estaba cargando todos nuestros pecados, todas nuestras culpas sobre su propio cuerpo, y que él se estaba presentando ante el Padre Celestial como la ofrenda expiatoria, como la ofrenda, el holocausto que iba a traer el perdón de nuestros pecados. Si el Padre en el cielo rechazó esa ofrenda, rechazó esa obra redentora de Cristo, entonces no hubiera levantado a Jesucristo de entre los muertos. La fe que nosotros tenemos está fundamentada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que el Padre aprobó esa ofrenda expiatoria que fue entregada por nuestros pecados, por nuestra falta. Fue Jesús como cordero al matadero, no abrió su boca, sino que se dejó crucificar voluntariamente por amor a mí, por amor a ti, por amor a todos los seres humanos, para que por medio de él hoy podamos recibir el perdón de los pecados. Y el Padre le ha dado fe a todos los seres humanos cuando lo levantó al tercer día de entre los muertos, que no solamente es una verdad bíblica, sino que también es una verdad histórica. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, si eso no es una verdad fundamental e histórica, entonces nosotros todavía estamos en vuestros pecados, y los hermanos que han partido, que han muerto en Cristo, entonces se perdieron, están en el infierno y no tienen vida eterna. Fíjense el argumento magistral que nos está dando el apóstol Pablo. Él sigue diciendo en el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entienda bien, si en esta vida nosotros los creyentes solamente esperamos que el Cristo de la gloria nos bendiga, nos supla nuestras necesidades, dice Pablo, y después que morimos no puede hacer más nada, es decir,
Si en esta vida solamente estamos orando para que Cristo nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos guarde de enfermedades, nos guarde de toda pestilencia, y después que crucemos el umbral de la muerte, Jesús, el Hijo de Dios, no puede hacer más nada por nosotros, no hay más nada después de la muerte, el apóstol Pablo concluye esta primera parte de su argumento diciendo: somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo concluye esta primera parte, esta primera argumentación diciendo: si nuestra esperanza que está depositada en Cristo es solamente para que nos ayude temporalmente en nuestra vida terrenal, y después de la muerte Jesús no puede hacer más nada por nosotros, entonces nosotros somos dignos de lástima, somos dignos de conmiseración delante de todos los seres humanos. E inmediatamente después que Pablo pronuncia estas palabras, Pablo inmediatamente pasa a defender y a demostrar la doctrina de la resurrección de los muertos, inspirado por el Espíritu Santo, lleno por el Espíritu Santo. Trae un argumento bien pesado y bien sustentado, lleno del Señor para nosotros, para que nosotros no dudemos de esta doctrina de la resurrección de los muertos. Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Note este versículo tan importante y tan fundamental en la palabra del Señor. Pablo viene y nos dice: mas ahora Cristo, al tercer día, Cristo resucitó de los muertos. Cristo es hecho primicia de entre los muertos, de entre los que han muerto. Cristo es la primicia. Cristo ha resucitado. Cristo fue a la cruz del Calvario, murió, fue sepultado, y al tercer día Dios el Padre lo resucitó, lo vivificó, lo levantó de entre los muertos, lo sacó del mundo de los muertos. Y Cristo es hecho las primicias, es hecho Cristo de entre los muertos, es decir, el primer lugar, para que Él siempre ocupe, para que nuestro Señor tenga siempre el primer lugar en todas las cosas. Pablo sigue diciendo: porque por cuanto la muerte, pasa ahora a explicarnos un poco el tema de la resurrección, a explicarnos cómo entró la muerte al mundo y cómo también la resurrección entró a este planeta Tierra, al mundo, a nosotros los seres humanos. Dice él: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, por otro hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, todos morimos por ser descendientes de Adán, también en Cristo, el segundo Adán, todos serán vivificados, todos serán resucitados. Fíjense, cuando nosotros vemos estos versículos, nosotros tenemos que abrir el entendimiento. Estamos estudiando la palabra del Señor, estamos estudiando el tema de la resurrección de los muertos, y el apóstol Pablo dice tajantemente que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos, que Cristo es hecho las primicias de entre aquellos que van a resucitar, todos de entre los muertos. Pablo inmediatamente que pronuncia esta palabra pasa a explicarnos el orden de la resurrección de los muertos. Y él dice en el 23, y esto es muy importante porque este es el orden que Dios ha establecido para la resurrección de todos los muertos. Dice Pablo: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Cristo es la primicia, el primero, el que resucitó. Luego los que son de Cristo, los que son creyentes, los que se han arrepentido de sus pecados, los que han abandonado sus pecados y han depositado su fe y su confianza en Jesucristo y en la obra redentora. Luego, aunque estas personas hayan muerto físicamente, pero si perseveraron hasta el final, son salvos, van a resucitar nuevamente. Dice Pablo aquí: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego va a haber otra resurrección. Luego los que son de Cristo van a resucitar en su venida. Escucha bien. Luego los que son de Cristo, se autoentiende que Pablo lo que está diciendo es: van a resucitar en su segunda venida. Luego, dice Pablo, hay otra resurrección. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad
y potestad, nosotros vamos a ver, y vamos a verlo por la Biblia, que va a ocurrir otra resurrección de entre los muertos, pero esta última resurrección es para condenación. Fíjense que cuando empezamos a estudiar el versículo 23, debemos de entender que las primicias, la cual es Cristo, ya se efectuaron. Cristo el tercer día en el siglo I resucitó de entre los muertos. Ahora bien, nos enseña la palabra del Señor en este pasaje que los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? ¿Cuántos han aceptado a Cristo? Hoy es el día de salvación. Hoy, si tú no has aceptado a Cristo, yo te invito a que sigas viendo esta programación para que el Espíritu Santo, la gracia del Señor, abra tu entendimiento y tú estés en este listado de los que van a participar de esta resurrección que se va a dar cuando Cristo venga por segunda vez, porque Cristo viene. Las señales y todo lo que está pasando, el COVID, las pestilencias, el problema económico mundial que se está generando, todas estas adversidades, todas estas malas noticias, las señales nos están anunciando que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, y Él está a la puerta. Su venida es eminente. Él está pronto a venir por la iglesia, por los suyos. Entonces vemos en la palabra del Señor en este versículo que va a haber una resurrección de los muertos en Cristo cuando Él aparezca por segunda vez. Y debemos de entender que esta resurrección que se va a dar en la venida del Señor, también a la luz de la palabra, se describe esta venida, se describe esta resurrección en dos grandes eventos, como lo son el arrebatamiento de la iglesia del Señor y al final de la gran tribulación, cuando Cristo literalmente pise el monte de los olivos. La palabra revela en el libro de Apocalipsis que también va a ocurrir una resurrección que es parte de esa primera resurrección, como vamos a ver a la luz de la palabra del Señor. En Primera de Tesalonicenses 4:13, el apóstol Pablo nos da detalles de esa resurrección tocante al arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el verso 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Escucha bien, hermana querida, hermano querido. Dios no quiere que tú ignores esta doctrina de la resurrección de los muertos. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que ya han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como los otros que no se han arrepentido de sus pecados, como los otros que no han depositado su fe y su confianza en Jesucristo y en la obra redentora, que cuando muere o alguien muere en esa condición no tienen esperanza de resurrección, no tienen esperanza de volver a ver a esos seres que tanto ama y tanto quiere. Pablo nos está enseñando: no quiero que ignoréis estas doctrinas para que no entre en un estado de depresión, de tristeza como entran los otros. Los que estamos en Cristo tenemos esperanza de que vamos a ver nuevamente a los hermanos, familiares, hermanos en Cristo que han fallecido, y sabemos ahorita que hay pastores, hay hermanos, hay hermanas que por medio de esta pestilencia han tenido que partir al cielo, han tenido que volar a la presencia del Señor, pero tenemos la esperanza y el Señor, a través del apóstol Pablo, a través de esta palabra, nos recuerda hoy: no ignores esto. Va a haber una resurrección de tus hermanos en la fe. Ellos van a volver, vas a volver a verlo, vas a volver a abrazarlo, vas a volver a sonreír con ellos, dice el apóstol Pablo. Porque si creemos que Jesús murió, y lo creemos, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjense este versículo poderosísimo. Si creemos, si tenemos la fe de que Jesús murió en el Calvario en el siglo I, existió, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, lo creemos, tenemos la fe que Dios nos ha dado y abrazamos esta creencia. Dice: así también debemos de creer y así también debemos de tener la convicción de que Dios va a traer con Jesús en su segunda venida, porque Cristo viene, va a traer en su segunda venida a los que durmieron, a los que murieron en Cristo, siendo cristianos, perseverando hasta el final, hasta el último respiro allí, buscando la santidad, buscando la presencia del Señor, buscando obedecer al Señor.
dice, van a venir también con Cristo. Por lo cual, dice Pablo, os decimos esto en palabras del Señor. Pablo está diciendo, esto no son palabras mías, esto no son palabras humanas, esto es la revelación del Señor. Estas son palabras que vienen de la autoridad máxima. Estas son palabras que vienen del Dios que no miente, que no engaña, que viene del Dios que es íntegro a sus promesas, que es íntegro a sus palabras. Dice el apóstol Pablo, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, fíjense, ahí está la palabra de los que durmieron, y los muertos en Cristo, los que murieron siendo creyentes, los que murieron perseverando hasta el final en Cristo, los que permanecieron pegados de la vid dando fruto, resucitarán primero. Esta es la promesa del Padre, esta es la promesa del Hijo, esta es la promesa del Espíritu Santo, esta es la promesa que está fundamentada en las Sagradas Escrituras. Cuando Cristo venga por segunda vez, cuando suene la trompeta con voz, Jesús va a dar una orden con voz de mando, con voz de autoridad, con voz de la autoridad de un arcángel, con el sonido fuerte como de una trompeta de mando. Jesús va a descender del cielo, y los que han muerto en Cristo siendo creyentes van a resucitar primero. Luego nosotros, dice el apóstol Pablo, los que vivimos, los creyentes que históricamente estén vivos en ese momento cuando se dé ese gran evento de la venida del Señor, dice el apóstol Pablo, los que hayamos quedado hasta ese momento histórico, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que van a resucitar de entre los muertos. Nosotros seremos arrebatados, escuche bien, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor. Note algo interesante acá, no vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el monte de los olivos, sino en las nubes vamos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amados hermanos, usted debe de entender, hermano, hermana, que me estás escuchando, que me estás viendo, nos estamos acercando al arrebatamiento de la iglesia, y aquí está la promesa de que nos vamos a reunir con el Señor, si estamos vivos, la promesa de que si fallecemos vamos a resucitar con el Señor, vamos a resucitar en su venida. El apóstol Juan también en el libro de Apocalipsis nos da revelación de esa resurrección maravillosa que se va a dar cuando Cristo venga por segunda vez. En Apocalipsis capítulo 19, el apóstol Juan relata una visión que el Padre Celestial, que Jesús le informó, le reveló. Dice él, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Una de las cosas que nosotros, y yo quiero que usted entienda a la luz de lo que vamos a leer, que usted pueda ver la diferencia que existe entre Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 en adelante, con lo que está revelando aquí el apóstol Juan aquí en el libro de Apocalipsis, para que usted vea que estos eventos son diferentes, pero que hablan ambos de la resurrección. Escuche bien. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, como está en el libro de Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne, vimos su gloria. El Verbo es Jesús nuestro Señor. Y sigue diciendo aquí el pasaje, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimos, blanco y limpio, le seguían en caballo. Note cómo este pasaje es diferente
del escenario del arrebatamiento de la iglesia, usted va a ver que acá el apóstol Juan está viendo la venida literal de nuestro Señor Jesucristo, un evento que es público, que está abierto a los ojos de todos los seres humanos, mientras que el arrebatamiento de la iglesia es algo íntimo, es algo entre el Señor y su iglesia, es algo que no está abierto a la vista de todos los seres humanos. Fíjese, dice la palabra del Señor en el 15 acá, dice, de su boca, de la boca del que viene en el caballo, de nuestro Señor Jesucristo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, porque cuando él llegue a este planeta Tierra va a reinar por 1000 años. Y él pisará el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Una evidencia más que nos testifica que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que viene con una ropa ceñida en sangre, el cual es el verbo de Dios y el cual es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el apóstol Juan, que está viendo la visión, que el Señor le está mostrando una escena futurística. Dice que él vio lo siguiente: y vi a la bestia, hablando del anticristo que está por levantarse. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Note cómo este versículo nos revela que este es un evento público. Aquí se están reuniendo el anticristo, los reyes de la tierra, los ejércitos, para hacer guerra visible. Este es un evento literal para hacer guerra visible contra Jesús y contra el ejército que viene con Jesús. Fíjese lo público de este evento y fíjese lo privado del arrebatamiento de la iglesia narrado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y dice Juan: y la bestia fue apresada. Cuando Jesús viene, literalmente, la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, el líder religioso que trae ecuménico, que une a las religiones falsas del mundo, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que reciben la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta ecuménico, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con fuego y azufre. El apóstol Juan sigue mirando eventos futurísticos que van a suceder, que van a suceder, y él nos dice en el capítulo 20, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esos son eventos literales que se van a dar. Él dice: yo vi, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Note lo que Satanás viene haciendo desde el momento que se reveló a Dios, desde el momento que se manifestó en este planeta Tierra. Viene engañando a las naciones, busca engañarte a ti, busca engañar a Venezuela, a Colombia, a Estados Unidos, busca engañar a las naciones del mundo. Pero él va a ser encarcelado por 1000 años para que no engañen más a las naciones, hasta que fuese cumplido, hasta que luego que se cumpla 1000 años, y después de esto debe ser desatado, es decir, soltado por un poco de tiempo más. La palabra de Dios no nos revela en el beneplácito y en la voluntad de Dios por qué Satanás va a ser soltado posteriormente por un tiempo más. Eso Dios lo ha dejado en su designio, en su voluntad, y no nos ha dado entendimiento de por qué va a ser soltado nuevamente. El apóstol Juan sigue viendo y nos dice: y vi trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Note ahora lo que dice: y vi las almas de los decapitados. Esto es, él está viendo, Cristo viene, vence al anticristo, al falso profeta, es lanzado al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Satanás mismo es encarcelado, es atado por 1000 años, y en medio de esas visiones que él está viendo, él dice: yo vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad
de juzgar. Y dice él, y vi las almas, fíjense, las almas, no los cuerpos físicos. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Juan. Él dice, yo vi esta visión, vi las almas de los decapitados, de aquellos que van a pasar por la gran tribulación, pero que van a creer en el verdadero Mesías y van a ser decapitados por el testimonio, por su fe en Jesucristo, por su fe en la palabra de Dios. Aquellos que no van a adorar al anticristo, a la bestia, ni a la estatua, a la imagen que va a crear el anticristo en los tiempos de la gran tribulación. Aquellos que no se van a dejar poner la marca ni en la frente ni en sus manos, la marca de la bestia. El apóstol Juan nos está diciendo, yo vi que esta gente vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El apóstol Juan está diciendo, yo vi que esta gente, estos decapitados que tenían fe en Jesucristo, que perseveraron hasta el final, muerte de decapitación, perseveraron. Yo vi, dice él, que estos vivieron, es decir, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, fíjense, los otros muertos siguieron estando muertos. Los otros muertos no volvieron a vivir, no resucitaron hasta que se cumplieron 1000 años. Hay otros muertos que no van a participar de esta primera resurrección, sino que van a ser reservados en ese mundo de los muertos hasta el tiempo del fin, cuando pasen los 1000 años del reinado de Jesucristo. Termina diciendo este versículo, el apóstol Juan diciendo, esta es la primera resurrección. Cristo es la primicia. Luego, cuando Cristo venga en el arrebatamiento de la iglesia y en su venida literal, va a haber resurrección de muertos en el arrebatamiento de la iglesia, y al final de la gran tribulación va a resucitar gente que va a tener fe en Jesucristo. Estos son los que están participando, dice Juan acá. Esto es y representa la primera resurrección de los muertos después de Cristo, que es la primicia. Eso nosotros debemos de entenderlo a la luz de la palabra del Señor. Cuando nosotros regresamos a 1 de Corintios capítulo 15, verso 23, volvemos al orden de la resurrección. Dice Pablo, pero cada uno va a resucitar en su debido orden. Cristo las primicias, ya las primicias sucedieron. Cristo murió, fue sepultado y al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos. Luego los que son de Cristo, ahorita mismo, los que han muerto siendo de Cristo, perseverando hasta el final, en su venida, en el arrebatamiento de la iglesia, en su venida literal, ellos van a resucitar. Los que van a pasar por la gran tribulación, pero no van a adorar a la bestia, no van a creer en el anticristo. Los que van a ser decapitados por su fe, por creer en Jesús, por creer en la palabra del Señor, van a ser resucitados. Y estos son lo que la palabra de Dios llama la primera resurrección. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Escuche bien, hermano, hermana querida, amigo que estás allí en sintonía o viendo este programa, palabras de bendición. El apóstol Juan da una salutación hermosa, dice, bienaventurados y santos son el que tiene parte en la primera resurrección, que se va a dar ¿cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Dice, la segunda muerte, porque hay una segunda muerte espantosa, terrible. Oh, es tremenda esa segunda muerte. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, no tiene autoridad sobre los que van a participar de la primera resurrección, sino que estas personas, estos seres humanos que vamos a resucitar en la primera resurrección, porque me anoto allí, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo, con él, 1000 años.
Escuche bien este versículo, Apocalipsis 26, es un versículo pilar fundamental en el tema de la resurrección de los muertos, porque hay un orden en la resurrección de los muertos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es espantosa y terrible, no tiene potestad, no tiene autoridad sobre esto, sino que estos que van a resucitar serán sacerdotes de Dios y de Cristo y van a reinar con Cristo por 1000 años. Apocalipsis 25 nos revela, porque queda un misterio, queda una pregunta: ¿qué va a pasar con los otros muertos que no participen de esta primera resurrección? ¿Qué pasará con ellos? Apocalipsis 25 dice la palabra del Señor: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años del reinado de Jesucristo. Esta es la primera resurrección. Regresando al argumento del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, nosotros nos encontramos que en la iglesia de Corintios, como puede asistir ahorita personas, habían hermanos allí en la iglesia de Corintios que se preguntaban cómo resucitarán los muertos en Cristo. Fíjense, Cristo, hay resurrección de muertos, en la segunda venida va a haber resurrección de los muertos en Cristo. Pero entonces hay creyentes, a veces parece ser que son débiles en la fe, que se hacen preguntas, ¿no? Y puede ser las preguntas válidas como esta: ¿cómo resucitarán los muertos en Cristo? ¿Con qué cuerpo resucitarán? A lo mejor usted empieza a reflexionar un momento. Hay personas creyentes que han muerto en una explosión y cada partícula de su cuerpo ha volado por cada parte. Hay personas creyentes que han sido descuartizadas. Hay personas que han muerto sin un brazo, sin una pierna. Hay personas que han muerto sin un ojo. ¿Cómo van a resucitar estas personas? El que murió sin un brazo va a resucitar sin un brazo. El que murió sin un pie va a resucitar sin un pie. ¿Cómo es esto, Pablo, de la resurrección de los muertos en Cristo cuando Él venga por segunda vez? Y el apóstol Pablo sigue con su argumentación y él pasa a explicar a partir del versículo 35 cómo es que van a resucitar los creyentes en Cristo, con qué cuerpo van a venir. Él dice lo siguiente: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: necios, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, porque hay grano de otro saco. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y entonces el apóstol Pablo empieza a explicar a partir del verso 39 que hay varios tipos de cuerpo, hay varios tipos de carne. Él dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la del hombre, un cuerpo es el cuerpo del hombre, otra carne la de las bestias, la de los animales, otra la de los peces y otra la de las aves. Y entonces en el 40 Pablo nos da una revelación celestial, una revelación poderosísima. Pablo dice: y hay cuerpos celestiales, así como hay cuerpo humano, así como hay cuerpos de animales, de peces y de aves, hay también cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, dice Pablo. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. ¿Qué quiere decir Pablo? Los cuerpos terrenales no son igual a los cuerpos celestiales. Una es la gloria que tienen los cuerpos terrenales y otra es la gloria que tienen los cuerpos celestiales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y Pablo en el 42 entonces, explicando esto de con qué cuerpo vamos a resucitar, vuelve a retomar la postura, el argumento de la resurrección de los muertos en Cristo. Y dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, porque este es un cuerpo corrupto, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, hermano, este es un cuerpo de deshonra, resucitará un cuerpo en gloria.
Se siembra en debilidad. Este es un cuerpo débil que se enferma, hermano. Envejece y muere. Resucitará en poder. Resucitará un cuerpo en poder. Se siembra cuerpo animal. Resucitará un cuerpo espiritual. Pablo viene y nos dice, hay cuerpo animal, hay cuerpo terrenal y hay cuerpo espiritual, hay cuerpo celestial. Así también está escrito, dice Pablo. Fue hecho el primer hombre cuando fue hecho allá en Génesis, donde Dios formó el cuerpo del hombre y sopló en su nariz aliento de vida. La palabra del Señor allá en Génesis dice que Adán fue hecho un alma viviente. Ahora bien, dice Pablo, el postrer Adán, que es Jesucristo, fue hecho un espíritu vivificante, un espíritu resucitado, un espíritu que volvió a la vida. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo terrenal. Luego lo espiritual. Y Pablo sigue diciendo, el primer hombre, que es Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, que nos hace morir, que es débil, que es un cuerpo de deshonra y de muerte, traeremos también la imagen del celestial, el cual es Jesucristo. Y entonces Pablo pasa inmediatamente a decir algo interesante para que usted pueda entender que este cuerpo humano, este cuerpo terrenal, no va a heredar la gloria venidera, no va a heredar el reino de Dios, no va a heredar el cielo nuevo, la tierra nueva, la Jerusalén que va a descender del cielo. Dice Pablo, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, ese cuerpo humano que ustedes poseen, no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción que posee ese cuerpo físico hereda la incorrupción. No se puede. He aquí os digo un misterio. Entonces Pablo pasa a hablar el misterio de la resurrección de los muertos, el misterio de la transformación de vuestros cuerpos físicos terrenales por unos cuerpos celestiales y espirituales gloriosos, llenos de gloria, llenos de honra, llenos de inmortalidad, llenos de poder de Dios. Pablo dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, todos vamos a experimentar en lo físico una transformación, así como en lo espiritual venimos experimentando ahorita mismo una transformación, unos cambios se han dado por el nuevo nacimiento que hemos recibido en el Espíritu Santo. Asimismo, cuando Cristo venga, se va a dar el resto de la redención, la parte física que le compete a nuestros cuerpos, se va a dar una transformación. Y dice el apóstol Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Escuche bien, los muertos en Cristo serán resucitados con cuerpos incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros, los que estemos vivos históricamente, los hermanos que estén vivos para ese momento serán transformados. Porque es necesario, dice la palabra del Señor, que esto humano corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal que muere, que se envejece, que se enferma, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra profética que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entienda algo, hermano querido, hermana querida, amigo que estás allí en sintonía de tu programa Palabras de Bendición.
Todos los cuerpos de los creyentes en Cristo, estén vivos o hayan muerto, van a ser transformados en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo inmortal, en un cuerpo celestial, en un cuerpo de gloria y de poder. Vamos a ser honrados por la fe que poseemos y la perseverancia que estamos constantemente ejerciendo en el Señor, en obediencia a su palabra, a pesar de la diversidad de las pruebas, a pesar de la peste, a pesar de la escasez, a pesar de los muchos problemas y adversidades que se nos presenta. Hermano y hermana querida, avanza, avanza, pon los ojos en la recompensa, pon los ojos en el premio final, en el galardón que viene con nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria y de poder celestial vamos a recibir cuando Cristo venga por segunda vez. Hay personas que se pueden estar preguntando, ¿y cuándo Cristo viene? ¿Cuándo Cristo viene por segunda vez? Si la tierra y el planeta permanece igual, si Cristo hace 2000 años, siglo I resucitó, pero estamos ahorita en el año 2021 y todo permanece igual, no hemos visto a nadie resucitar con ese cuerpo glorioso con el cual resucitó el Señor Jesucristo. La palabra del Señor enseña que solo Dios sabe cuando Cristo viene por segunda vez. Pero nosotros tenemos la convicción y la certeza de que viene. Las escrituras nos dicen en Mateo 24:36, presta atención, dice, pero el día y la hora de su venida nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dice Jesús. Jesús entonces en el 42 nos da un consejo y Dios permita que tú puedas escuchar este consejo y tomarlo en tu vida. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lo que tú sabes es que Él viene por segunda vez, pero no sabe cuándo. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vendrá a la hora que no pensáis. Escucha este pasaje. Por tanto, también vosotros debemos de estar preparados, porque no sabemos qué día ni qué hora viene. Sabemos que su venida es inminente, pero no sabemos. Y dice la palabra que Él va a venir el día y la hora que tú menos piensas que va a venir. Dice Mateo 25:13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amados hermanos, lo que sí sabemos por la palabra del Señor, que Cristo viene y que cuando Cristo venga va a haber resurrección de los que han muerto en Cristo y que los hermanos que estén vivos para ese momento histórico van a ser arrebatados juntamente con los que ya han partido con el Señor y van a recibir un cuerpo transformado de gloria, de inmortalidad, de poder, libre de corrupción, no se va a enfermar, no se va a envejecer, un cuerpo poderoso que tiene una gloria diferente de este cuerpo humano terrenal que ahorita mismo poseemos. Habrán personas que me están escuchando en este momento y que se estarán quizás burlando de la doctrina de la resurrección de los muertos. Habrá personas que estarán diciendo, ya yo sí te voy a creer en esta doctrina. Hay personas que nosotros vemos que desde el siglo I se opusieron a la doctrina de la resurrección de los muertos, y a lo largo de estos 2000 años han existido hombres y mujeres, instituciones que han buscado destruir esta poderosa doctrina y esta poderosa promesa de la resurrección de los muertos. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 3, hablando con respecto a esto, nos dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para nosotros entender estas doctrinas bíblicas, santas y eternas, debemos de tener un limpio entendimiento. Dice el apóstol Pedro, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Note algo interesante. Pedro no está diciendo de las palabras que están siendo dichas por los profetas, sino que habla en tiempos pasados que ya han sido dichas por los profetas y que están aquí registrados, ¿yo? Y del mandamiento del Señor y Salvador,
dado por vuestros apóstoles. Nuevamente el apóstol Pedro, aún estando vivo, dice, ya nosotros dimos todo. Ustedes lo que tienen que hacer memoria y prestar atención al mandamiento del Señor que ha sido dado tiempo pasado por los apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Hay gente que se burla de la venida de Cristo, hay gente que se burla de la resurrección de los muertos, hay gente que se burla de la inmortalidad y de la gloria que vamos a recibir. Dice, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, haciéndonos a nosotros una pregunta: ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Amado hermano, entienda que esto es una promesa. Va a venir burladores preguntándonos: ¿dónde está la bendita promesa de que Cristo viene por segunda vez? ¿Dónde está la promesa de su avenimiento? Dice el apóstol Pedro que esta gente dirá: porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Todo está igual. Aquí nadie ha resucitado. Ustedes hablan de que viene un cielo nuevo, una tierra nueva. Ustedes hablan que esta tierra y este cielo se va a acabar. Pero todas las cosas permanecen igual desde el principio. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, de aquel entonces, de los días de Noé, pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, esa tierra que tú estás pisando en este mismo momento, ese cielo que está allí sobre nuestras cabezas, dice el apóstol Pedro, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que estás allí en sintonía de este programa, entiende algo: la tierra y los cielos que están ahorita sobre nuestras cabezas están preservados, están guardados por la misma palabra de Dios que tiene poder, la palabra que los creó. Esa misma palabra los tiene preservados y guardados para el día del juicio, donde van a ser destruidos por el fuego de Dios, el día donde se va a dar la perdición de los hombres impíos, de los hombres perversos, hombres y mujeres que rechazan al Señor Jesucristo, que no han querido arrepentirse de sus pecados, que no han querido venir con un corazón contristados y humillados a los pies de Cristo. Viene un día del juicio, hay un día de juicio final espantoso y terrible, donde la palabra de Dios enseña que quién podrá sostenerse en pie en el día del Señor, en el día de Jehová. El apóstol Pedro sigue diciendo: mas, oh amado, no ignoréis esto. Y esto es importante que entienda. Pedro está diciendo: no ignores esto. Dios hizo el tiempo, Dios no está sujeto al tiempo. Él dice: no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años. Un día es como un milenio para Dios. Y 1000 años como un día. Un milenio para Dios es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, no queriendo que ninguno descienda al infierno, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos los seres humanos, que todos procedan al arrepentimiento, que todos los que en este tiempo difícil y complejo han pensado volver atrás al pecado, han pensado dejar la iglesia, dejar la palabra del Señor, dejar de seguir caminando por fe. El Señor no retarda su promesa de su venida, sino que es paciente contigo, es paciente con los seres humanos, esperando que todos procedan a un genuino arrepentimiento. Entiende algo: un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años para el Señor es como un día. El profeta Oseas en el capítulo 6 verso 2 dice profetizando: nos dará vida después de 2 días, después de 2 milenios, después de 2000 años. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Fíjense esta palabra a la luz de lo que está diciendo el apóstol Pedro. Dice el profeta Oseas: mira, Dios ha prometido que nos dará vida
después de 2 días. Sabemos por la palabra de Dios y por la historia que estos 2 días no son literales. Así que como para el Señor es un día, y un día, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entendemos que 2 días para el Señor es como 2000 años. En el tercer día, es decir, en los 1000 años siguientes que entra, y nosotros estamos en el año 2021, estamos en ese tercer día, dice la palabra del Señor, nos resucitará y viviremos delante de él. Nuevamente una profecía interesante que habla de la venida del Señor y habla de la resurrección de los muertos en Cristo y que vamos a vivir con él. Ahora bien, a la luz de la palabra del Señor y en el orden que nos revela el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, el orden de la resurrección de los muertos, nos encontramos con otro grupo de muertos que no van a participar de la primera resurrección. ¿Qué ha pasado? ¿Qué va a pasar con esos otros muertos que no resucitan cuando Cristo viene por primera vez? La palabra de Dios enseña, va a haber arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene y va a poner los pies sobre el monte de los olivos, va a reinar juntamente con sus escogidos, va a reinar por 1000 años, y después de los 1000 años la palabra de Dios enseña que Satanás nuevamente va a ser soltado, pero también la palabra de Dios enseña lo que va a pasar con esos otros muertos que no van a resucitar en la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 27 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar, porque eso es lo que hace Satanás. Es padre de mentira, es un engañador, es un experto en mentir y engañar. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, es decir, en toda la faz de la tierra. A Gog y a Magog es el nombre profético que se le da a todas las naciones en la tierra para ese entonces, a fin de reunirlos para la batalla. Satanás sale enojado queriendo hacer batalla contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, contra aquellos que están reinando juntamente con Cristo. Dice, el número de los cuales es como la arena del mar. El número de aquellos que Satanás va a engañar y va a reunir nuevamente para la batalla va a ser como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios el Padre que está en el cielo, descendió fuego, el fuego que está reservado para consumir esta tierra, el fuego que está reservado para consumir los cielos que ahora están sobre nuestra cabeza, para la perdición de los hombres impíos. Dice, descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, donde estaba la bestia, es decir, el anticristo y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Se cae totalmente la falsa doctrina del exterminio. Allí Satanás, la bestia, el falso profeta, allí en el lago de fuego, lo cual es la segunda muerte, van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice el apóstol Juan que luego de este evento, luego de los 1000 años, y que él ve estos acontecimientos, dice en el versículo 11 que él vio lo siguiente. Dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ya no existía, dice Juan, la tierra y el cielo, no los veía, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice Juan que delante del trono blanco, dice, y vi a los muertos. Aquí están los otros muertos, aquellos que no van a resucitar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que no son cristianos, aquellos que no han muerto en Cristo, que no han puesto su fe en Cristo y murieron sin haber arreglado su problema de culpabilidad de pecado. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pies ante Dios, y los libros fueron abiertos. Amigo querido y amiga, los libros van a ser abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice Juan que vio, él dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es lo que hoy llamamos el infierno, el mundo de los muertos,
entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados los muertos, cada uno según sus obras, cada uno según lo que hicieron. Y la muerte y el Hades, ese mismo lugar de los muertos ahorita, fueron lanzados al lago de fuego. Este evento es la muerte segunda. Fueron lanzados al lago de fuego donde está Satanás, donde está el anticristo y el falso profeta. La misma muerte y el mismo Hades, ese lugar de esa prisión ahorita que nosotros llamamos infierno, fueron arrojados a ese lugar. Y dice la palabra en el 15, y el que no se halló inscrito, aquellos que esos muertos que tuvieron al frente y van a estar al frente del trono blanco, que los libros se van a abrir, esos que fueron juzgados, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego y azufre. Entienda algo, en el lago de fuego y azufre van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El que no se haya inscrito en el libro de la vida del Cordero, el que no arregle su problema de pecado, el que no venga con un corazón contristado y humillado y deposite su confianza y su fe en Jesucristo, no va a participar de la primera resurrección. En esta otra resurrección es una resurrección que se va a dar al final del milenio, al final de los 1000 años de gobiernos de Jesús aquí en la tierra, y es una resurrección para condenación, donde si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, tú vas a ser lanzado en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Allí tú vas a ser atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21:8 nos revela quiénes son esos candidatos. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es una muerte espantosa y terrible. Que hoy, si tú entiendes este mensaje y entiendes que a través de estas palabras el Señor te está haciendo un llamado, hoy tú puedes arrepentirte de tu pecado, arrepentirte y venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Yo he orado e intercedido para que el Espíritu Santo te traiga en tu vida convicción de pecado, convicción de juicio, convicción de la justicia de Dios que se va a manifestar justamente al final de los tiempos. Las cadenas